Madres arriesgan todo por migrar. Bueno, no solo las madres, sino prácticamente toda la familia está en riesgo, pero las madres son quizá las que más aventura pueden tener en este camino hacia la pesadilla americana, como ya lo ha dicho Julio Talamonti en varias ocasiones. Alejandra, ¿cómo estás? Andri, buenas tardes, Julio Talamonti y Julio Rivera Clavería, quien también nos acompaña en este espacio para abordar este tema luego de que se conociera que mujeres madres fueron abandonadas junto a sus hijos por coyotes en la frontera sur con Estados Unidos. Definitivamente esto se ha convertido en una crisis humanitaria. Bienvenidos. Alejandra, es una Andri, pesadilla, Talamonti. Totalmente. Buenas tardes, Alejandra, Andri, Liceo Rivera Clavería y televidentes. Sí, el sueño americano ya no es sueño de nada, es literalmente, como lo hemos dicho y lo está refrendando de muy buena manera, Andri, una verdadera pesadilla, porque representa el fracaso de nuestros países del Triángulo Norte, representa la pobreza, la corrupción, la falta de oportunidades, pero también representa una tragedia, como lo decía Alejandra. Esto ya no es solo una migración, es una verdadera crisis humanitaria y hoy por hoy está representando en muchos casos el preferir arriesgar la vida propia y la vida de sus menores hijos con tal de salir también de esta pesadilla que se vive acá en nuestros países. Es que eso, el licenciado Rivera Clavería, vamos con usted porque Talamonti lo ha mencionado de muy buena manera. La pesadilla no solamente es el camino hacia los Estados Unidos de América, sino que la pesadilla también puede ser quedarse acá, y por eso es que las madres y toda la familia lo arriesga prácticamente todo en ese camino, ¿no es cierto? Pues hay varios factores, André. Primero, la reunificación familiar. Ese es un tema que se ha venido manejando desde hace muchos años, cuando se han hecho trabajos con los grupos, con las agencias norteamericanas, y uno detecta que lo que hay es una propuesta de reunificación familiar. Otras son las causas sociales y económicas, como ustedes muy bien lo están planteando. Y por último, el tema de la violencia y de la criminalidad, que efectivamente no deja que estos países puedan, las familias, salir adelante, y especialmente la extorsión, que produce daños no solo al patrimonio, sino también a la vida de muchas familias que se ven obligadas a salir. Creo que, digamos, partiendo de esa base, yo diría que efectivamente es impresionante lo que sucede en el país, y las madres arriesgan su propia vida, la de sus hijos, con tal de salir de esta pesadilla que también se vive en nuestro propio país. Así es una pesadilla, Alejandra y Andri, correcto. Por supuesto, no deja de ser una crisis humanitaria que se da ahora en la frontera sur con Estados Unidos, pero deberíamos aclarar que esto no es nuevo, esto se ha dado siempre. Si bien es cierto, con la pandemia por COVID-19 se redujo el número de personas que deciden migrar de manera irregular, ahora nuevamente se retoma, y quizá muchas personas llegaron a confundir también el discurso de Joe Biden en las elecciones pasadas. Julio Rivera Clavería, ¿qué opina al respecto? Mira, yo lo que creo es que es un error creer que las fronteras norteamericanas están abiertas. Es decir, él prometió que efectivamente iba a velar porque se pudiera legalizar un número determinado de migrantes de varios países que hayan residido en Estados Unidos durante mucho tiempo, pero nunca ofreció abrir las fronteras. Por lo tanto, pensar que se van a abrir las fronteras norteamericanas es un error garrafal. Y el problema, como muy bien lo planteó el licenciado Talamonti también en otras ocasiones, es que los coyotes hacen creer a las familias que efectivamente es muy fácil movilizarse para Estados Unidos, lo cual es totalmente falso. Totalmente falso. Talamonti, retomando las palabras de Rivera Clavería, totalmente falso que es un camino abierto a los Estados Unidos de América. ¿Cuál sería la política que deberíamos manejar como Triángulo Norte para evitar esta migración? ¿Cuál sería una política que vendría a paliar esa situación? Claro que sí. Eliseo Rivera Clavería lo ha planteado de muy buena manera, es decir, para empezar, la política norteamericana migratoria no cambia, sea gobierno demócrata, republicano, cerrada, completamente cerrada. Eso nos queda bastante claro, así que él lo ha dejado bastante bien firme. Ahora, la política nuestra, Andri, lo que tú preguntas, y esto debería ser una prioridad en el Triángulo Norte, es decir, vaya, está bien, si nos van a ayudar, necesitamos ayuda, sí, pero en parte es que la responsabilidad es muy
nuestra, es decir, qué es lo que no hemos hecho bien acá en nuestros países, como sociedad, como seres humanos independientes y como gobiernos. Y lo que no hemos hecho es trabajar precisamente para que cada guatemalteco, salvadoreño y hondureño que nazca tenga un buen sistema de salud, un buen sistema educativo y las oportunidades de educación, de desarrollo, de trabajo, y luego apoyar, como ya se ha dicho en otras ocasiones también acá en este espacio con el licenciado Rivera Clavería, carreras técnicas que son tan importantes, ¿verdad? El hecho de poder apoyar el cooperativismo, el hecho de poder apoyar a aquellos emprendedores, de manera que si vamos a recibir una ayuda, por ejemplo, de Estados Unidos, como ha ofrecido esos 400 mil millones de dólares, no sé cuánto es lo que va a dar para los 3 países del Triángulo Norte, que pudiéramos decir nosotros, está bien, lo queremos, pero lo queremos para fomentar, por ejemplo, el emprendedurismo de las artesanas de tal lugar, lo queremos para mejorar los sistemas de riego, para producir más frutas, más verduras y poder exportarlas, lo queremos para negociar y para abrirnos al mundo, porque podemos hacerlo y que las oportunidades de desarrollo vengan acá, pero mientras no hagamos eso y las oportunidades, digamos, de ayuda, de préstamos, de donaciones sean condicionadas, difícilmente vamos a salir de esta situación. Definitivamente, ¿cuál es en este caso, la expectativa que se tiene con la llegada de la vicepresidenta a nuestro país? Kamala Harris anuncia que llega en junio a Guatemala y uno de los temas principales es precisamente el tema de la migración irregular, y han dado a conocer que también están dispuestos a apoyar a nuestro país para poder reducirla. Pero ¿por dónde podría iniciar esta hoja de ruta que han solicitado, Julio Rivera Clavería? Yo creo que por el tema de la corrupción. Yo creo que ese es un tema de fondo en el país que hay que controlar. En la medida que no se controle la corrupción, en esa misma medida el deterioro del país cada vez va a ser mayor, porque efectivamente y desgraciadamente todos los gobiernos y muchos funcionarios de gobiernos llegan con la idea de enriquecerse. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar hay que fortalecer los controles del Ministerio Público y de la propia Contraloría General de Cuentas de la Nación. Y por último, incrementar las penas. Yo sí creo que es necesario de sobremanera incrementar las penas por el tema de corrupción para evitarlo y que efectivamente ese dinero que se pierde en el país, que escuchen lo que les voy a decir, son más de 25 mil millones anuales entre evasión, elusión, contrabando y corrupción. Y es una buena propuesta la que hace definitivamente el licenciado Rivera Clavería, Andri y Alejandra. Si ustedes me permiten, y lo dejaría también para la discusión, favor, el análisis sí. De ustedes dos, me gustaría agregar un par de elementos más todavía a esto que podrían venir a cambiar de verdad la situación. Trabajar duro y fuerte por la seguridad en todo sentido en estos nuestros 3 países del Triángulo Norte, porque mucha gente, como bien lo decías Andri y Alejandra, se van por esto de la violencia, por el temor, por la extorsión, como le decía Julio Rivera Clavería. Si trabajamos en eso, en la certeza jurídica, en la seguridad, vamos primero a fomentar la inversión del propio guatemalteco, que va a poder poner sus negocios pequeños, su tienda, su venta de algo, sin que lo extorsionen, sin que lo maten. Y por supuesto vamos a empezar a generar la confianza para que vengan otras oportunidades de inversión y de turismo para crear más empleo. Y aplaudo esa postura de ustedes. Y ¿se imaginan ustedes que estos entre 50 mil y 100 mil quetzales que cada persona paga a los coyotes por irse de mojado a Estados Unidos, que esto se invirtiera, que tomara la gente esos 50 mil quetzales en hacer un negocio propio, qué sé yo, unas tortillerías, un pinchazo, lo que sea, saldríamos adelante? Pero el tema de la seguridad es un cáncer en nuestra sociedad, aunado a lo que decía el licenciado Rivera Clavería, la corrupción. Así que bueno, y yo sueño con una Guatemala en donde Estados Unidos, por ejemplo, pueda venir a instalar astilleros aquí de sus fábricas. Aquí tendríamos la mano de obra bien pagada sin necesidad de ir allá. Así es, ¿no? Así es. Hablemos de la niñez migrante no acompañada, de cómo exponen y cómo se arriesgan estos menores a viajar. En la mayoría de los casos, los padres los alquilan a los tratantes para poder ingresar a Estados Unidos con una persona que no es su pariente, y posteriormente los pueden dejar abandonados, como recién ha sucedido hace algunos días. Julio Talamonte. Claro que sí, esto es una situación lamentable. Fíjense que hemos llegado a tal situación de desesperación aquí en los países del Triángulo Norte que ya está bien identificado
hay padres que cuesta entender esto, pero entre 700 y $1,000, literalmente, por no decir vendiéndolos, alquilando, pues, si lo queremos llamar de manera elegante y para no ser groseros, a sus propios hijos, para que les sirvan a otros que son extraños y para que sirvan a los tratantes de personas, a los coyotes, a efecto de que supuestamente la gente entre casi que por misericordia y piedad de Estados Unidos, lo cual es absolutamente falso. Y esto, licenciado Rivera Clavería, raya no solo en un hecho delictivo, sino que también en lo maquiavélico, en lo perverso y en la descomposición social total que tenemos acá en nuestros países. A mí me preocupa de sobremanera y me parece indignante que los padres hagan eso. Yo creo que lo importante, Talamonte, es que efectivamente el Ministerio Público revise estos casos porque son casos de acción pública en los que ellos tienen que accionar porque hay un abandono de menores pues, y un alquiler de menores. Por lo tanto, hay agravantes que deberían de poner a esos malos padres presos. Es la única forma como esto se va a lograr detener y contener. No existe otra. O los metemos presos para que aprendan que no tienen que hacer eso, o esto va a ser indetenible. Estoy de acuerdo. Claro, y es que así como se castiga el tráfico de drogas, el tráfico de armas, se debería castigar igualmente, penalmente, con el rigor de la ley, al tráfico de personas. ¿No es cierto, Talamonte? Para concluir. Y el alquiler de menores, esta situación no se puede continuar permitiendo. Claro que es una trata de personas tipificada como tal, ¿no? Es parte de la Claro, correcto. Sí. Miren, excelente. ¿Cómo termina, Talamonte? Extraordinario. La trata de personas en su máxima expresión perversa, como es esa de los menores, totalmente de acuerdo con el licenciado Rivera Clavería. Las penas más duras de los que tienen que caer presos aquí son los padres, aparte de los coyotes. Pero hablando de esto, por favor, un último mensaje antes de también dejarle al licenciado Rivera Clavería un tiempo. Migrar hoy, yo sé que la situación aquí es difícil, es complicada, pero migrar es tan difícil y tan complicado como estar acá. Bien lo decía Andri cuando lo hemos dicho en tantas ocasiones, es verdaderamente una pesadilla. Los riesgos a los que se va a enfrentar, los peligros a los que se va a enfrentar y sobre todo el hecho de que la frontera está cerrada. Así que de verdad tratemos de buscar otra alternativa porque hoy no es opción migrar de esta manera. Palabras finales, Julio Rivera Clavería. Pero yo creo que el llamado tiene que ser a los guatemaltecos para que entiendan que no se puede emigrar de manera ilegal. La frontera norteamericana, como ya lo dijo Talamonte, está total y completamente cerrada para cualquiera que quiera emigrar de manera ilegal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver de qué manera desarrollamos el país con todos los apoyos de la cooperación internacional y con la inversión que debería de estar haciendo la empresa privada en este país, pero efectivamente sobre la base de seguridad, sobre la base de contener y parar los conflictos sociales que tanto daño le hacen al país y por último con certeza y seguridad jurídica. De otra manera no va a haber inversión y al no haber inversión no hay puestos de trabajo. Gracias Julio Rivera Clavería y Julio Talamonte por habernos acompañado en este espacio y poder analizar y dar a conocer estas propuestas que definitivamente van enfocadas en el desarrollo del país y por supuesto en reducir también los números y la cantidad de personas que están decidiendo migrar de manera irregular.